Jessica quiere que la familia paterna de su hija le entregue la herencia que le corresponde, pero su propia desconfianza ha sido por años la piedra de tope. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Jessica, doña Carolina y don Daniel. Bienvenidos todos. Gracias. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes, primero que nada, yo vengo a demandarlos a ellos por lo poco empático que fueron conmigo cuando yo más lo necesité. ¿Y qué relación tiene usted con ellos? Él es hermano de mi ex suegra. Hermano de su ex suegra. Exacto. ¿Y a qué se refiere con poco empáticos? ¿Qué fue lo que pasó? Por intermedio hay una vivienda que se está de herencia. ¿Herencia de quién? ¿De su suegra? De mi suegra, que pasó a ser herencia de los hijos, incluido mi marido, pero mi marido falleció en el 2011. ¿Ya? Disculpe. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Primero que nada, no sé si interrumpirla a ella un ratito. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos de la existencia de ella, ¿ya? Hasta que mi papá empezó a buscarla, justamente por el tema de la herencia. Pero que esa casa es de los papás de mi papá, o sea, de mis abuelos paternos. Ah. Entonces ahí nosotros empezamos a ubicarla. Para que ubiquemos en lo que dice Sí. la señora, ella habla de la suegra y que usted era hermano de la suegra y en realidad la casa no era de la suegra, sino que era de los padres de la suegra. Claro, eso es la casa es de, Sí, de mis padres. De sus papás. Claro, Sí. fue comprado en el año 1946. Ya. Y Ya. pongámosle nombre, ¿cómo se llama su papá? El primer nombre nada más. ¿El primer Sí. nombre de su papá cuál era? José Daniel. Don José. Ya. Sí. ¿Y su madre? Geraldina del Carmen. Perfecto. Y lo otro que quisiera hacer es poder entregarle a ella, porque no sé si a lo mejor no los recibió, unos WhatsApp que justamente mi papá le escribió a ella ofreciéndole ayuda, ¿no es cierto?, para que ella pudiera hacer los trámites de posesión efectiva y pudiera ser heredera de los derechos de esa casa. Ya, A lo mejor yo no sé entrégaselo. si ella no lo recibió, no sé. Perdón, pero Permiso. los WhatsApp sí fueron de buena manera, pero los llamados teléfonos fueron horribles. Porque él no tuvo empatía cuando yo le comenté que mi hija había fallecido. Pero, ¿a qué se refiere con no tuvo empatía? Porque lo que dicen ellos es que no la conocían. Claro, no lo conocía, pero él me conocía por teléfono. Cuando él me contactó, yo estaba en un duelo recién. Sí, pero ¿qué esperaba usted que deduce o que concluye que no tuvieron empatía? ¿Qué es lo que usted... Lo que pasa es que él me empezó a exigir que yo le entregue la firma para que él pudiera hacer todo ese papeleo él. Yo no se la entregué y ahí empezaron los llamados teléfonos. Los WhatsApp, ningún problema, todo fue un Sí, pero WhatsApp. que en el muy WhatsApp sana toda la función. sí. Pero los llamados teléfonos... ¿Cuándo falleció su hija? El 29 de abril del 2019. Ya, pero los WhatsApp son del 2021. Acá tengo la fecha, febrero del 21, abril 21, diciembre 21, mayo del 22. Exacto. 3 años después del fallecimiento de su hija. Sí, pero es un duelo que no se olvida. Sí, me imagino, pero los señores no la conocían, dijeron. Ellos sí tenían conocimiento de mi persona más de la niña. No es por defender lo indefendible, pero No. tengo que tratar de ser imparcial. Una cosa es tener a alguien cercano que conversa con usted, que está viviendo su proceso. Y otra cosa es que, por ejemplo, yo acá tuviera un trato especial en razón del duelo que usted tiene, con el respeto que me merece su duelo, pero han pasado 3 años y yo no la conozco más que 5 segundos. Entonces, sí, claro, qué pena por su duelo, lo siento en el alma, pero no tiene por qué influir en un trámite que le están pidiendo, además, en un tono bastante cortés, que firme la posesión efectiva. Es que Por eso le pregunto y le insistí Claro. tanto, ¿qué es lo que usted esperaba para entender que usted sintió que no le respetaron su duelo? O no sé, ¿qué es lo que usted quería que hicieran? Que no A ver, hicieron. yo por una parte no puedo viajar a Valdivia a hacer los trámites. Ya, inscribí el papeleo en el registro civil, vine a los días después a las bienes raíces de acá de Santiago y me dijeron que yo tenía que viajar a Valdivia. Yo no puedo viajar a Valdivia porque estoy con un trabajo, perdí trabajo, volví a trabajar. ¿Y no era más fácil explicar eso? Es que él lo sabía. Yo se lo expliqué. No sé, en los WhatsApp usted dice, No. sí, voy a viajar, sí, voy, estoy en los trámites. Claro.
No, pues lo que usted me está explicando acá es otra cosa, que no podía viajar. Exacto, que yo no lo podía- sabía. ¿Usted se lo dijo? Sí, ¿Se lo dijo? No. por WhatsApp no, porque él se llamó por teléfono. Nunca me dijo que ella no podía viajar. Cuando enviaba los WhatsApp era muy escueta en la respuesta, ¿entiendes? Porque yo siempre lo Sí, ofrecí, eso estoy viendo, le que dice, ofrecí ayuda ok, en- muchas gracias. Buenas tardes, en proceso de la documentación. O sea, como no son respuestas abiertas. Y además son 2 años de intercambios de WhatsApp. Sí, Todo sí, el 2021 y todo el 2022. Pero es un proceso que no he podido hacer por el duelo que tengo todavía. Porque la familia de ellos, y él estaba consciente de que mi hija existía por su familia. ¿Y qué espera entonces usted que haga el caballero o Sí, el resto de la pero, familia? disculpe, pero ahora no sé, yo creo que ella debió haberlo expresado, a lo mejor haberlo dicho, ¿sabe qué? Yo en este minuto estoy con un duelo. Lo entendemos también, si tampoco no somos unas personas inhumanas que no podemos entender eso, pero a lo mejor debió haberlo hecho, incluso a lo mejor debió haberse acercado a mi papá o haberle llamado por teléfono y haber explicado la situación y no haber llegado a esta instancia. Pero yo se lo expliqué por teléfono. Se lo expliqué. Pero Lo que es trae si está hubiera bien, sido- eso fueron las Sí. respuestas que yo le di por WhatsApp, pero los teléfonos dicen muchas cosas, el llamado teléfono audio. Todo lo que Y él dice esta sabía. señora, eso sí, todo lo que dice la señora acá es una mentira. Porque yo incluso, para poder llegar a ella, tuve que enviar una carta que incluso está en la carpeta aquí, una carta al propietario de la casa donde ella arrendaba, Claro. para saber qué pasaba con ella. Lo que usted le está pidiendo que inscriba es la posesión efectiva de la hija. Justamente, Claro, por los justamente. derechos de su hija. Po. ¿Y usted se da cuenta que ese trámite la beneficia solo a usted? Sí, pero yo no puedo viajar. Pero si no necesita viajar, eso tiene que hacerlo acá. Pero eso fue lo que me ¿Su hija dijeron falleció acá? Sí, Tiene que hacerlo acá. sí. Y es para su bien. Ellos podrían dejarla fuera si quieren. ¿Y que eso es Nunca lo ha que sido el intentaron ánimo. hacer? Nunca ha sido el ánimo dejarla fuera. Eso es lo que intentaron hacer en su minuto, por eso es que yo no pude hacer nada y no quise hacer nada en su Llevan minuto. 2 años pidiéndole que haga el trámite para no dejarla fuera. Fueron mis cuñadas las que me quisieron dejar afuera. No lo sé, pero los caballeros que están acá me traen una conversación durante 2 años con usted, rogándole que haga un trámite que la beneficia solo a usted. Y usted más encima está enojada con Nosotros desconocemos qué problemas ha tenido ella con sus cuñadas. Ahí no podríamos saber qué pasó ahí. ella. Cuñadas, No hijas, sé. o sea, hermanas de su sobrino. Claro. Claro, Hijo ahí nosotros de su hermana. desconocemos esa parte, sí. No sabemos. Bien rara la historia. No sabemos esa parte. A ver, vamos un poquito al árbol genealógico que tenemos acá. ¿No será que a lo mejor no está entendiendo un poco lo que están haciendo y por eso está un poquito enojada y compleja? No estoy enojada. No es un enojo. ¿No? No. Porque lo que uno ve acá, imparcialmente, en los antecedentes que hay, es que hay una herencia que quieren entregarle a usted y que para eso necesitan que usted haga un trámite y usted no lo quiere hacer. Ya, el tema es que él me estaba pidiendo un poder firmado para que yo le pueda entregar a él la firma y él pudiera vender. Eso es mentira. Lo que me hizo él. Lo Nunca que le he quiere pedido es yo un que me trámite entreguen para que papel usted firmado. tenga derecho a esta herencia. Y le voy a explicar por qué. Usted me explicaron que esto era la unión entre doña Gerardina, ¿se llama? Gerardina. Sí, Gerardina y don Gerardina. José Daniel. Y don José. Ahí está. Ellos compraron una casa en el año 1946. Uy, que hace años. 46. Ambos están fallecidos. Sí. De esa unión hay 2 hijos que son de ambos. 2 hijos. Más, hay una hija ¿Mm? que es solo de don José, Sí. que era su suegra, Sí, exactamente. doña Nelly. Sí. Más, don José con otra señora, que da lo mismo a quien sea, Ujú. tuvo 4 hijos más. Entonces son 4, 5, 6, 7 hijos en total. Son 7 partes en la herencia, porque la herencia viene de esta casa, de esta compraventa. Sí. Entonces, de esa compraventa tenemos 7 hijos que son herederos, entre los cuales está su suegra y está el caballero acá presente.
Algunos de estos hijos ya han fallecido. Por ejemplo, uno de los hijos de acá falleció y está representado por sus propios herederos. Sí. Y de los hijos de doña Nelly tuvo, por un lado, tuvo 5 hijos. Sí. 5 hijos. Uno de esos hijos, vamos a poner acá al lado para que no nos confundamos, es don Freddy, Sí. que era su marido. ¿Cierto? Ya. Su marido, que es uno de los hijos de doña Nelly, para que nos vayamos entendiendo, Ujú. falleció. ¿En qué año falleció? 2011. 2011. Ya, y aquí viene para que entendamos por qué llegamos a usted. Desconocíamos el paradero de la sobrina. La tuve que venir a dejar internada acá a Quintero. Me tuve que esconder en Puerto Montt. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué esa rabia? Prácticamente quería que yo le entregara un poder firmado y se podía hacer cualquier cosa con esa... Son 3 años que estoy tratando de que esta señora entienda que tiene que hacer su posesión efectiva para poder acceder a esos derechos de su hija. Vengo a demandarlos a ellos por lo poco empático que fueron conmigo cuando yo más lo necesité. Todo lo que dice la señora acá es una mentira. Tengo un dolor y tengo una rabia con la familia Mejía Beltrán que me dejó en abandono. Nosotros no sabíamos de la existencia de ella. Quiero una compensación, le doy la firma y desaparezco de su vida. Llegó Vivir Mejor, el especial de marzo que Farmacia Cruz Verde tiene para ti. Aprovecha suplemento adulto Ensure Advanced Vainilla, 400 gramos a solo 9.990 pesos. Además, pañales de adulto Cotidian Premium para la incontinencia fuerte, talla M o G, 20 unidades, lunes y jueves, 2 por 34.290 pesos. Para los socios del club. Esto y más en Farmacias Cruz Verde y cruzverde.com. ¿No será que a lo mejor no está entendiendo un poco lo que están haciendo y por eso está un poquito enojada y compleja? No, no estoy enojada. No es un enojo. ¿No? No. Porque lo que uno ve acá, imparcialmente, en los antecedentes que hay, es que hay una herencia que quieren entregarle a usted y que para eso necesitan que usted haga un trámite y usted no lo quiere hacer. Ya, el tema es que él me estaba pidiendo un poder firmado para que yo le pueda entregar a él la firma y él pudiera vender. Eso es mentira. Lo que me hizo él. Lo que Nunca le he quiere es pedido yo un que me trámite entreguen para que papel usted firmado. tenga derecho a esta herencia. Y le voy a explicar por qué. Usted me explicaron que esto era la unión entre doña Gerardina, ¿se llama? Gerardina. Sí, Gerardina y don Gerardina. José Daniel. Y don José. Ahí está. Ellos compraron una casa en el año 1946. Uy, que hace años. 46. Ambos están fallecidos. Sí. De esa unión hay 2 hijos que son de ambos. 2 hijos. Más, hay una hija ¿Mm? que es solo de don José, Sí. que era su suegra, Sí, exactamente. doña Nelly. Ya, sí. Más, don José con otra señora, que da lo mismo a quien sea, Ujú. tuvo 4 hijos más. Entonces son 4, 5, 6, 7 hijos en total. Son 7 partes en la herencia, porque la herencia viene de esta casa, de esta compraventa. Sí. Entonces, de esa compraventa tenemos 7 hijos que son herederos, entre los cuales está su suegra y está el caballero acá presente. Algunos de estos hijos ya han fallecido. Por ejemplo, uno de los hijos de acá falleció y está representado por sus propios herederos. Sí. Y de los hijos de doña Nelly tuvo, por un lado, tuvo 5 hijos. Sí. 5 hijos. Uno de esos hijos, vamos a poner acá al lado para que no nos confundamos, es don Freddy, Sí.
que era su marido, ¿cierto? Ya. Su marido, que es uno de los hijos de doña Nelly, para que nos vayamos entendiendo, falleció. ¿En qué año falleció? 2011. 2011. Ya, y aquí viene para que entendamos por qué llegamos a usted. Que lo hemos explicado otras veces, que es una institución del derecho sucesorio que a veces es un poquito difícil de digerir. Cuando uno adquiere por herencia o por sucesión por causa de muerte, cuando hay alguien que fallece y deja un bien, uno adquiere de dos formas, que las vamos a poner acá. Por transmisión o por representación. Estas son las dos formas cuando uno adquiere por sucesión por causa de muerte, o más conocido como herencia. Cuando yo recibo una herencia, la puedo recibir por transmisión o por representación. ¿Cuándo recibo por transmisión? Cuando yo soy el heredero titular. Aquí el heredero titular es Nelly, porque la casa era de don José. Sí. Entonces, ¿quién recibe por transmisión? Nelly. Pero resulta que Nelly falleció sin aceptar ni repudiar la herencia, sin hacer posesión efectiva, sin liquidar esta herencia. No. La casa seguía a nombre de José. Entonces, quien tiene que hacer el trámite para aceptar o repudiar la herencia están siendo, en algunos casos, herederos directos, como don Daniel, o en otros casos, los herederos de los herederos. Aquí el heredero de Nelly son todos estos hijos que tiene ella. Estos 5 hijos. Estos son los herederos de Nelly. Y uno de esos hijos es Freddy, que está fallecido, que a su vez es representado por sus propios herederos. ¿Y quiénes son los herederos de Freddy? Según la ley, está la cónyuge y los hijos. Pero aquí viene la gran diferencia. El derecho de transmisión, cuando yo transmito directamente a mis herederos, transmito al cónyuge y a los hijos como herederos. Y a otros más, pero eso es un primer grado. Cuando opera el derecho de representación, como en el caso de Freddy, que sus herederos están representando los derechos de Freddy y Freddy a su vez está representando los derechos de Nelly en la herencia de don José, o sea, están representando, heredando. Cuando opera el derecho de representación, no opera respecto al cónyuge. El derecho de transmisión es respecto al cónyuge e hijos. El derecho de representación es solo respecto a los ascendientes o descendientes. Desaparece el cónyuge. Por eso que a Freddy solo lo representa la hija. Pero resulta que la hija también falleció. ¿Cuándo? 2019. Sí. La hija falleció soltera sin hijos. Y por lo tanto, la heredera de la hija es la madre. Y así llegamos a usted. Así es. Por eso, Así usted mismo. es parte de esta herencia. Si no hubiera fallecido su hija, usted no sería parte de la herencia. Solo sería parte de la herencia su hija, representando los derechos del padre. Que el padre representa los derechos de la madre en la herencia del abuelo. ¿Se entendió? Sí. Es un poquito complejo, yo lo entiendo, pero espero haberlo explicado en fácil. Sí. Y el argumento legal, se los voy a leer, ya que estamos aprendiendo y estamos en clase. Artículo 984 del Código Civil: la representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tenía, y esto es lo importante, que tenía su padre o madre, o sea, no el cónyuge, si éste estuviese o quisiese o pudiese suceder. O sea, usted representa los derechos de su hija, que su hija representa los derechos de don Freddy, como si don Freddy estuviera vivo y pudiera acceder a decir acepto o rechazo esta herencia. Hay siempre lugar en la representación de la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos, no la cónyuge. Por eso que yo le decía
que me parece extraño que usted esté molesta que estos caballeros le estén insistiendo durante 2 años para entregarle una herencia. ¿Sabe lo que pasa? Le voy a comentar cómo es el asunto. ¿Por qué estoy molesta? Y a lo mejor no tan molesta es la pena, porque fueron 23 años que yo estuve sola, sí, me casé. Y mi marido no me salió bueno, me salió malo. Lamentablemente pasé lo que todas pasamos, que a lo mejor la mayoría la golpiza, y tuve que salir arrancando con una niña con parálisis cerebral en los brazos. La tuve que venir a dejar internada acá a Quintero. Me tuve que esconder en Puerto Montt. Al tiempo después me tuve que venir para acá, para Santiago, para poder estar al lado de ella. ¿Y qué es lo que tuve que hacer? Internarla. 23 años en que yo estuve sola con ella, porque ni siquiera hubo un apoyo. ¿Antes de casarse usted conocía a la familia de su pareja? Sí, mis cuñadas, mi suegro, mi suegra, los conocí. ¿Y cuándo dejó de verlos? Como los casi 3 años. ¿Y cuántos años estuvo casada? Casi los mismos 3 años, porque viví en la casa de ellos. Pero lo que yo no nosotros, por lo menos con mi papá, Entonces, yo creo que está en la misma, ¿qué- no logra qué es lo que entender pasa? Es que- por qué nosotros, por qué esa rabia con nosotros. Por base nuestra O esa- psicóloga o esa Pamela Laus. molestia. Yo me No cuestiono lo entiendo. mismo, porque No entiendo. sin duda que su historia es tremenda, y lo comparto. O sea, no creo que nadie podría cuestionarlo. sí, Si tuvo una historia de violencia con su pareja, finalmente el fallecimiento de una hija, con problemas graves de salud, es tremendo, es No tuve una el apoyo de angustia, nadie porque es una angustia sola. horrible. Pero la culpa no es del resto del mundo. Yo sé que no. Pero usted está enojada con No, ellos como no que estoy ellos... enojada con ellos, pero es que yo venía, a lo mejor va a sonar feo lo que voy a decir, pero yo quiero una compensación, le doy la firme y desaparezco de su vida. Como que ellos le compensen su mal marido y su mala vida. No, lo que correspondía a mi marido. Pero Porque si eso, nunca- eso es lo que ellos están tratando de hacer. Exactamente. De entregarle la herencia que le correspondía a su marido. Sí. Eso es lo que están tratando de hacer. Me parece que hay un enojo con el mundo, y a lo mejor con razones bien plausibles. O sea, lo que está contando es bien fuerte, pero evidentemente los responsables no son el resto de la son familia. ellos. Y hay un fenómeno cuando hay una emoción demasiado fuerte. Dentro del duelo, una de las emociones, y eso es algo que nos cuesta entender, en el duelo necesariamente, y parte de las etapas es que la pena se mezcla con el enojo. Y necesitamos en algún proceso culpar a algo o a alguien. Pero acá esto se entremezcla con la historia de la señora Jessica. Ella literalmente ha pasado su vida sola, ella y su hija. Ella contó acá parte de su historia en donde ella arranca, un asistente social la ayuda a conseguir un hogar lejos, trabaja para poder acercarse a su hija, sigue trabajando para poder lograr que su hija esté en la misma ciudad que ella. Y literalmente su vida entera pasó a ser trabajar y cuidar a esta hija. Trabajar y cuidar a esta hija. Nada más. Acá no hay familia, no hay amigos, no hay redes, no hay nada. Y cuando viene un duelo tan fuerte y yo no tengo nada donde poner el objeto de mis emociones, así se llama en psicología, ¿sí? Donde cargo estas emociones, uno busca en cualquier lado. Y Jessica buscó en lo que para ella en alguna parte de su cabeza representa a su marido, y tienen toda la razón, ustedes no tienen culpa de nada. Es un juego, un intento de su mente por tratar de buscar una solución y por tratar de buscar una salvación en esta situación que ella está viviendo. Falleció la hija de Jessica y ella está sola. Y tiene un solo propósito con esta pedida de dinero, que tiene que ver con la tumba de su hija, ¿no es así, Jessica? que mi hija vence el otro año. Y no tengo la plata para poder comprar un nicho. Y me da terror que me la puedan sacar y botar a la basura. Es lo único que me queda, así, nada más, y poder seguir con algo que dejé abandonado también, que fueron mis terapias. Sí. Pero sí tengo un dolor y tengo una rabia con la familia Mejía Beltrán, que me dejó en el abandono. Porque Sí, mi hija pero no se nosotros no merecía somos perder Mejía. a su familia de esa manera. Mi hija se merecía lo mejor, y su padre y sus tías, nadie fueron capaces de un saludo de Navidad, ni siquiera preguntar, ni siquiera un pañal o un medicamento. Y le mentí muchas veces a mi hija diciéndole, ¿sabes qué? Tu mamá está bien. Pero había días que ni siquiera tenía un pan para darle a ella lo que más podía.
Y las consecuencias son es que estoy ¿sabe? sola porque no tengo a Disculpe nadie que ahora. la interrumpa. Disculpa, Jessica, que te interrumpa. Pero si nosotros hubiéramos sabido, ¿no es cierto?, que te habías casado con el sobrino de mi papá, con Freddy, hubiéramos a lo mejor acercado a ella, haberle ayudado, haber conversado, haberles dado Difícil lo veo apoyo. porque aquí están mis cuñadas en Santiago. Yo que sepa, hay 2 cuñadas aquí en Santiago. Sí, pero es que nosotros hablamos por nosotros solamente, nosotros no podemos hablar por ellas porque no sabemos, como dijimos hace un rato, nosotros no sabemos qué relación tenían ustedes. Yo solamente puedo hablar por mí y por mi papá, que somos las personas que estamos acá, que fuimos... Nosotros desconocíamos, Sí. desconocíamos el paradero de la sobrina, de las hijas de Nelly. Sí, Desconocíamos eso. yo tengo 2 cosas que agregar acá para que quede gráfico, porque entiendo que el dolor nos puede hacer empatizar, pero tenemos el deber de ser imparcial. El deber de ser imparcial. Cuando ella habla de sus cuñadas, la señora, está hablando aquí de los hermanos de quien fue su marido, de don Freddy. Sí. Y don Daniel está acá. No es familiar directo. Y la señora tampoco, menos, están acá. Oh. No es familiar directo. Entonces, yo entiendo su angustia, insisto. Entiendo la situación en la que vivió y por Dios que es tremenda. Sí. Pero las personas que están acá pidiéndole que haga un trámite para entregarle lo que usted quiere, que es la herencia de su marido, no tienen una obligación ni una responsabilidad sobre lo tremendo que le ha pasado en su vida. No tienen ninguna. Y si eso yo, además, lo analizo con nuestra psicóloga, que me dice que efectivamente no hay aquí un nexo. Ellos no tuvieron nunca una relación cercana con usted y aparentemente tampoco con su marido. Entonces, difícilmente iban a ser personas que iban a estar en conocimiento, de acuerdo o de alguna manera tuvieran algún grado de responsabilidad, ya sea por omisión o por acción, en la historia de su vida. No la tuvieron. No hay nada. O sea, quizás usted puede reclamarle a sus cuñadas, que es la que dice, mis cuñadas sabían y no me llamaban. Sus cuñadas están acá, no tienen que ver con él. No tienen que ver con don Daniel. Y otra cosa, usted dice, lo que me preocupa es que necesito dinero para la sepultación de mi hija. Vamos acá. Aquí hay 7 hijos en total, dijimos. Por lo tanto, 7 partes en esta herencia. La tasación fiscal de la propiedad es cerca de 40 millones. Si uno pone un precio razonable, probablemente, porque lo que quieren hacer es vender esta propiedad, Sí, probablemente esta propiedad se podría vender en 60 millones. 60 millones que necesariamente va a haber que partir en 7 partes. Con eso le correspondería a cada una de las partes 8.571.428 pesos. ¿A quiénes? A los 7 hijos que tuvo don José. Los 2 que tuvo con Gerardina, donde está don Daniel, doña Nelly, su suegra, y los 4 hijos que tuvo con otra persona. A todos ellos, a cada uno de ellos, les corresponde aproximadamente 8 millones. Pero ahora hay que ver cómo se dividen los hijos de Nelly, que son 5. Porque estos 8 millones le corresponderían a Nelly. Pero Nelly tuvo 5 hijos, entre ellos don Freddy. Y a cada uno de ellos les corresponde 1.714.428. Eso en el supuesto que la casa se pudiera vender en 60 millones. Entonces, esta sería la suma que los caballeros, si vendieran la casa en 60 millones, le están pidiendo que usted haga la posesión efectiva de su hija para poder vender la casa y entregarle esa suma. ¿Por qué necesitan la posesión efectiva? Porque la posesión efectiva es el único documento válido en nuestro país que permite probar oficialmente y legalmente que usted, que estaba acá, es la representante de su hija en la legítima del padre de doña Nelly respecto a don José. Es el único documento que prueba esto. No hay otro. ¿Quién puede hacer la posesión efectiva? Solo el heredero legal, quien tiene la capacidad de heredero o quien le otorga un mandato poder a otro para que lo haga. Entonces, ellos le han dado las 2 opciones.
haga un mandato poder y se los otorga a ellos para que lo puedan hacer, o vaya y haga la posesión efectiva para poder estar en esto. Entonces, por eso dejé a Pamela acá para esta explicación, porque aquí hay dos cosas. Una, usted quiere que alguien pague por las tragedias que tuvo en su vida, que son tremendas. Una historia de maltrato y el trágico fallecimiento de su hija. Ninguna de esas dos cosas son responsabilidad de quienes están acá. Usted quiere que le paguen lo que a su marido le corresponde en la herencia. Es para eso que la están persiguiendo hace 2 años. Solo depende de usted, Pamela. Desplazamiento se llama esto. Y insisto, es un mecanismo de defensa que genera nuestro cerebro cuando necesitamos poner la carga emotiva en algo. Acá hay angustia, hay duelo, hay pena, hay una vida entera que reconstruir, porque es una vida que cambió por completo. No se puede. Pero desplazarlo a familiares que solo están tratando de ayudar no es justo. Y entiendo por qué. ¿Por qué lo hizo con ellos? Porque ustedes me preguntan, ¿por qué nosotros? Sí, nos preguntamos. Eso. Por la simple razón de que ustedes son los que se ven firmes, los que están sabiendo hacer las cosas, los que están moviendo los trámites. Y cuando una persona se siente perdida, se agarra de lo que parece más firme. Es Que la me única imagino persona. además que es la única familia del marido que se ha puesto en contacto con ella, ¿no? Exacto, son los Exactamente. únicos y además tratando de ayudar. Entonces, ¿qué hace alguien? Es como si alguien estuviera ahogándose y yo trato de sacarlo y en lugar de sacarlo me trata de tirar con él porque no sabe cómo más aferrarse. Y la verdad es que esto tampoco ha sido fácil para mi papá, Me imagino. porque mi papá ya tiene 78 años, ha sido súper desgastante, aunque ella no lo crea. Ha tenido que estar en contacto con la mayoría de las personas para que puedan hacer sus trámites. Incluso ahora está ayudando a una sobrina A sacar su posición para que efectiva. también saque su protección efectiva. Entonces, A la las verdad hijas que- de don Máximo, ¿no? No, a la hija de la señora Magali. Ah, Magali, que sí. Sí, justamente a Karen. Entonces, no ha sido tampoco fácil para él. Me imagino que no, y al contrario. Yo creo que además Porque ser objeto con de esta este señora- desplazamiento hace que uno también se cargue de muchas emociones, como se diría en buen chileno, gratis, porque él no tiene nada que ver en esto y la ha escuchado, ha estado, ha tratado, se ha hecho cargo sin ni siquiera saber por qué le toca a él. De Y hecho, la nosotros, verdad, de hecho, nosotros queríamos saber por qué estábamos acá. Son 3 años que estoy tratando de que esta señora entienda que tiene que hacer su posesión efectiva para poder acceder a esos derechos de su hija. sí. Fueron 3 años en que usted prácticamente quería que yo le entregara un poder firmado y se podía hacer cualquier cosa con esa firma. No, la gente tiende a pensar eso y es absolutamente erróneo. Si los poderes se pueden hacer de forma específica. Y además, este es súper específico. Otorgo mandato o representación a tanto, Exacto. para que Exacto. haga tal y tal cosa. Sí, pero es que nadie me asegura, conociendo yo la familia, cómo fue conmigo. Es que no se puede hacer otra cosa. Si usted me da un mandato a mí para ir a tramitar, a retirar su cédula de identidad, no puedo venderle sus bienes porque ese mandato dice que es para retirar la cédula de identidad. Pero Si da un entonces, mandato al caballero que dice que es Si no para quiere- tramitar la posesión efectiva de su hija, solo le sirve para eso. No le sirve para sacar cuenta corriente ni vender cosas. Es solo para eso. Ahora, si ella no Entonces, quiere entregar mandatos, que lo haga ella. Siempre- La posesión efectiva es el único documento válido en nuestro país que permite probar oficialmente y legalmente que usted, que estaba acá, es la representante de su hija en la legítima del padre de doña Nelly respecto a don José. Es el único documento que prueba esto. No hay otro. ¿Quién puede hacer la posesión efectiva? Solo el heredero legal, quien tiene la capacidad de heredero o quien le otorga un mandato poder a otro para que lo haga. Entonces, ellos le han dado las dos opciones. Haga un mandato poder y se los otorga a ellos para que lo puedan hacer, o vaya y haga la posesión efectiva para poder estar en esto. Entonces, por eso dejé a Pamela acá para esta explicación, porque aquí hay dos cosas. Una, usted quiere que alguien pague por las tragedias que tuvo en su vida, que son tremendas. Una historia de maltrato
y el trágico fallecimiento de su hija. Ninguna de esas dos cosas son responsabilidad de quienes están acá. Usted quiere que le paguen lo que a su marido le corresponde en la herencia. Es para eso que la están persiguiendo hace 2 años. Solo depende de usted. Pamela. Desplazamiento se llama esto. Y insisto, es un mecanismo de defensa que genera nuestro cerebro cuando necesitamos poner la carga emotiva en algo. Acá hay angustia, hay duelo, hay pena, hay una vida entera que reconstruir, porque es una vida que cambió por completo. No se puede. Pero desplazarlo a familiares que solo están tratando de ayudar no es justo. Y entiendo por qué. ¿Por qué lo hizo con ellos? Porque ustedes me preguntan, ¿por qué nosotros? Sí, nos preguntamos. Eso. Por la simple razón de que ustedes son los que se ven firmes, los que están sabiendo hacer las cosas, los que están moviendo los trámites. Y cuando una persona se siente perdida, se agarra de lo que parece más firme. Es la Me única imagino persona. además que es la única familia del marido que se ha puesto en contacto con ella, ¿no? Exacto, son los Exactamente. únicos y además tratando de ayudar. Entonces, ¿qué hace alguien? Es como si alguien estuviera ahogándose y yo trato de sacarlo y en lugar de sacarlo me trata de tirar con él porque no sabe cómo más aferrarse. Y la verdad es que esto tampoco ha sido fácil para mi papá, Me imagino. porque mi papá ya tiene 78 años, ha sido súper desgastante, aunque ella no lo crea. Ha tenido que estar en contacto con la mayoría de las personas para que puedan hacer sus trámites. Incluso ahora está ayudando a una sobrina A sacar su posición para que efectiva. también saque su protección efectiva. Entonces, A la las verdad hijas que- de don Máximo, ¿no? No, a la hija de la señora Magali. Ah, Magali, que sí, sí, justamente a Karen. Entonces, no ha sido tampoco fácil para él. Me imagino que no, y al contrario. Yo creo que además Porque ser objeto con de esta este señora- desplazamiento hace que uno también se cargue de muchas emociones, como se diría en buen chileno, gratis, porque él no tiene nada que ver en esto y la ha escuchado, ha estado, ha tratado, se ha hecho cargo sin ni siquiera saber por qué le toca a él. De Y hecho, la nosotros, verdad, de hecho, nosotros queríamos saber por qué estábamos acá. Son 3 años que estoy tratando de que esta señora entienda que tiene que hacer su posesión efectiva para poder acceder a esos derechos de su hija. sí. Fueron 3 años en que usted prácticamente quería que yo le entregara un poder firmado y se podía hacer cualquier cosa con esa firma. No, la gente tiende a pensar eso y es absolutamente erróneo. Si los poderes se pueden hacer de forma específica. Y además, este es súper específico. Otorgo mandato o representación a tanto, para que Exacto. haga tal y tal cosa. Sí, pero es que nadie me asegura, conociendo yo la familia, cómo fue conmigo. Es que no se puede hacer otra cosa. Si usted me da un mandato a mí para ir a retirar su cédula de identidad, no puedo venderle sus bienes porque ese mandato dice que es para retirar la cédula de identidad. Pero Si da un entonces, mandato al caballero que dice que es Si no para quiere- tramitar la posesión efectiva de su hija, solo le sirve para eso. No le sirve para sacar cuenta corriente ni vender cosas. Es solo para eso. Ahora, si ella no Entonces, quiere entregar mandato, que lo haga ella. Sí, Claro. No tan fácil. Bueno. ¿Algo más que agregar, Pamela? sí, yo quiero dejar algo súper en claro. Primero que todo, agradecerles a ustedes haberse llevado esta carga y haberla mantenido dentro de unos parámetros tremendamente respetuosos, sin saber por qué. Gracias. Decirle a Jessica que la entendemos, que jamás podemos dimensionar lo que está sintiendo, pero que sí podemos ver su pena, que podemos ver su angustia. Y que una de las cosas que pasan cuando uno se llena de tanta pena y tanta angustia es que empieza a generalizar y a buscar donde no hay. Acá no generalice, acá no es una familia, acá fue su marido el que no estuvo. Acá no son todos los de ese apellido, acá fue la vida que se forjó en usted, pero que no tiene que ver con el resto de la familia. Y ahí, recién ahí, cuando uno empieza a ver su propia vida, cuando uno empieza a aceptar su propio duelo, puede ir avanzando en ese duelo. Yo sé que ahora suena súper difícil de decírselo. Yo sé que me va a decir no se puede, pero los duelos son duros, son difíciles, se llora, se enoja, pero uno aprende a vivir de nuevo y aprende una nueva vida. Y si me permite, creo que el deseo de todos nosotros para usted
es ese, es que se reconstruya de a poco, viviéndolo, pasándolo, pero desplazando su emoción a otras personas que no tienen nada que ver, no lo está viviendo, no lo está pasando, no lo está sufriendo y solo está haciendo que su duelo se vuelva más crónico. Si lo vuelve interno, si lo vive, si hace un proceso, si busca ayuda y sale adelante, de verdad que puede aprender a vivir de nuevo. Muchas gracias, Pamela. Don Daniel ha hecho todos los trámites. Ha tramitado todas las posesiones efectivas. Sí. En una primera posesión efectiva aparecían los hijos de don José como herederos y doña Nelly, su suegra. Y él tramitó la posesión efectiva de doña Nelly, donde ya aparecía, porque la primera no aparecía, tramitó la última ahora en noviembre, donde aparece su hija. Lo único que está faltando es la posesión efectiva de su hija. Y eso solo depende de usted. De nadie más que de usted. Si usted quiere recibir esa suma que le correspondería por la venta de la casa, tiene que tramitar ese documento porque no hay otra forma de hacerlo. En caso que la señora siga en esta inacción, y yo entiendo que para ustedes también es un tema el tiempo, Sí. no va a quedar otro camino que iniciar el juicio de partición. Que ahí, en realidad, quien resulta más perjudicada son los últimos herederos, es O sea, decir, ella. usted. Mm. Que en vez de recibir, si en ese supuesto que decíamos, 1,7 millones, hay que hacerle todos los descuentos de lo que implica un juicio de partición y por lo tanto podría llegar a recibir una suma inferior a 1 millón de pesos. Entonces, ¿cuál sería el paso para que él pudiera hacer esos trámites, darle yo la firma? O lo existen da, dos caminos. O usted le da un mandato al caballero para que tramite la posesión efectiva, o a un abogado de su confianza, o va usted directamente, que es bastante simple el trámite, al registro civil y hace la posesión efectiva de su hija. Eso es todo. Yo me fui a Bienes Raíces, acá a Santiago, en el centro, y resulta que ahí Bienes Raíces me dice que no, que lo tengo que ir a inscribir a Valdivia porque en Valdivia está la propiedad. Y yo lo encontré como, no puedo viajar. Ya, no, lo que le están diciendo no es por... Entonces usted Está tramitó... equivocado, Espérese. Una Tramitó... solicitud de posesión Sí, efectiva, tramitó eso. la posesión efectiva de su hija. Sí. Ya. Lo que pasa es que como el caballero ya avanzó con la posesión efectiva de su marido, su hija debiera aparecer como heredera de los bienes de don Freddy. Y ahora usted como heredera de la hija, que es lo que estábamos explicando ahí. Entonces ahí hace mención a la propiedad que está en Valdivia, que es la propiedad que ustedes quieren vender. Claro. Entonces tiene que pasarle ese documento al caballero para que el caballero lo inscriba ya, con un mandato. Eso es todo. Está más avanzado todavía. Ahora, si ella... O viaje usted a Valdivia, si desconfía tanto del caballero, viaje usted a Valdivia a inscribirlo. Si los documentos los tengo, incluso los traje. Pero no me entiendo, de verdad no me entiendo mucho en ese tema de papeleo. Si usted tiene la posesión efectiva, lo que le estoy diciendo, ya hizo el trámite que yo le explicaba que tenía que hacer. Ya está listo. Lo que falta es la inscripción, la última inscripción, para que se inscriba en esa herencia, para que aparezca su hija relacionada con esa herencia. Y ese trámite, como esa herencia es de una propiedad, tiene que inscribirse en el conservador de bienes raíces. Pero el trámite de la posesión efectiva ya está listo. En una oportunidad le pregunté yo si tiene la posesión efectiva hecha, lo único que le faltaría es confeccionar el formulario que va puesto interno. Aparentemente lo tiene, voy a estar en el conservador. Ahora, si lo tiene, ahora ella dice que lo tiene en el conservador, no sé si es verdad o... No, pues no se lo recibieron porque No me dijeron que tenía que ir a recibieron en el Valdivia, conservador. porque es de la propiedad que ella quiere inscribir, está en Valdivia. Lo que tiene que hacer es pasarle ese documento que usted lo escribe en el conservador. Eso es todo. Sí, pero en Valdivia hay que pagar. Hay que pagar 50.000 pesos por la inscripción de la edición efectiva. Sí, sí. Eso es todo. Pásaselo al caballero, que el caballero lo inscribe. Sí, o sea, va a tener que pagar mi papá. O se lo descuentan de la parte de ella, o ella le pagará lo que corresponda. Yo creo que sería más efectivo que se lo descuenten a mis cuñados. Es que no Ya, corresponde eso a no las corresponde. cuñadas. La justicia y el derecho no funciona así. Es usted la interesada, usted la beneficiada, usted la que paga el trámite. Está bien. Ya, pues. Entonces, estábamos más avanzados de lo que pensábamos, teniendo la señora Jessica la posición efectiva de su hija, donde aparece ella como heredera y por lo tanto representante de los derechos de don Freddy en la herencia de doña Nelly y de don José.
El compromiso es entregar ese documento a don Daniel para que pueda terminar el trámite ante el conservador de bienes raíces de Valdivia y pagar el honorario que corresponde a la tramitación de dicho documento, que don Daniel dice que son 50.000 pesos según el conservador de bienes raíces de Valdivia. Eso es lo que le falta para terminar el trámite completo y que se pueda vender la propiedad y finalmente recibir su parte. Queda en sus manos, doña Jessica. Nosotros con esto cerramos la sesión.